Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Pablo y en este video número 14 de tips o trucos extras en Excel vamos a ver cómo limitar el número de caracteres según el dato seleccionado de una lista desplegable. Es decir, acá en esta hoja tenemos una lista desplegable con un tipo de documento y tenemos un campo donde el usuario va a ingresar el número o el digitador. Con base en el dato o en el tipo de documento que haya seleccionado, este campo acá le va a permitir ingresar un número máximo de caracteres. Para eso tenemos esta pequeña tabla con dos campos, el tipo de documento y el número de caracteres máximo que vamos a permitir. Entonces, en este caso que seleccionamos registro civil, vemos en la tabla que no me debe permitir sino un máximo de 8 caracteres. Vamos a ver si funciona. Entonces acá en números tenemos 8 y funciona. Si abrimos la celda e ingresamos un noveno carácter, me muestra un mensaje de error porque solamente me recibe 8. Si yo cambio el tipo de documento a pasaporte, entonces según mi tabla me debe permitir hasta 12 caracteres. Vamos a verificar. Me lo recibe, pero si yo abro de nuevo e ingreso el carácter número 13, me muestra el mensaje de error. Listo, en este caso no personalicé los mensajes, pero ya sabemos cómo hacerlo. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos? Pues es algo sencillo, pero muy práctico, porque de hecho yo puedo seguir acá ingresando los registros que necesite y se me van a actualizar. Por decir algo, acá en la base de datos yo necesito un tipo de documento extra, digamos cédula de extranjería, y digamos que lo voy a limitar con 6 caracteres. Entonces si yo vengo acá, notemos que la lista desplegable automáticamente se me actualiza. Ya tengo acá cédula de extranjería, y si vengo acá e ingreso los 6 caracteres, no hay problema. Pero si ingreso uno más, de una me salta la validación. Si yo cambio también algún dato de acá, digamos que en pasaporte ya no son 12 sino que son 10, y me vengo acá a la lista, selecciono pasaporte e ingreso los 10, me lo recibe. Pero si ingreso uno más, ya no me lo recibe. Entonces, como vemos, todo es de manera automática, todo es dinámico, como siempre hemos buscado pues en este canal, que todo sea muy dinámico. Entonces, esta base de datos en este momento yo la tengo acá en la misma hoja, pero yo puedo tenerla en otra hoja e irla alimentando o ir modificando con base en lo que yo necesite, y esto se me va a actualizar tanto la lista desplegable como la condición para cada uno de los datos de la lista desplegable. Entonces es algo sencillo, muy práctico, que nos puede servir en algún momento. Entonces vamos a hacerlo desde el principio en una nueva hoja. Entonces acá abrimos una nueva hoja, vamos a copiarnos por lo menos la parte del formato. Copiémonos esta parte acá, que ya sabemos, ya hemos trabajado con formato para no tener que hacerlo de nuevo. Listo, ya tenemos esta parte acá. Vamos a copiarnos esto también, vamos a pegarlo por acá. Listo, todo esto es formato. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle esto, que ya no sea una lista, vamos a convertirlo en rango para que nos quede todavía no como tabla. Vamos a quitar acá la validación que tenemos actualmente en los dos campos. Listo, para hacerlo ahorita desde cero.
Borramos acá y acá. Listo, entonces ¿qué haríamos inicialmente? Lo que haríamos es comenzar a construir nuestra base de datos. En este caso vamos a hacerlo acá en la misma hoja, porque son muy pocos registros y es para el ejemplo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos dos campos, tipo de documento y el número de caracteres máximo permitido. Listo, acá tenemos 2, 4, 5 registros como ejemplo. Entonces en tipo de documento iría la tarjeta de identidad, el registro civil, pasaporte y demás. Y acá en el número de caracteres, el número máximo que yo quiero permitir de caracteres en este campo, y son alfanuméricos. Es decir, yo puedo ingresar combinaciones de números y cédulas, porque hay algunos de estos datos vienen así, entre números y cédulas, o solamente números, o como yo lo necesite. Listo, recordemos que solo nos va a determinar es el número máximo de caracteres que yo voy a permitir ingresar acá, con base en el tipo de documento que yo seleccione. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Vamos a utilizar algo que no hemos visto todavía en los videos anteriores, y es que vamos a convertir esta base de datos en una tabla. En esta oportunidad no vamos a seleccionarla toda y nos vamos a ir al cuadro de nombres como lo hemos hecho antes, sino que vamos a convertirlo en tabla por hacer algo diferente. Entonces nos ubicamos en cualquier celda de la base de datos y podemos presionar la combinación de teclas Control T o Command T si estamos en un Mac. Entonces presionamos la combinación y nos sale este asistente. Este asistente nos muestra primero que todo el rango de toda la base de datos, y acá nos muestra para seleccionar si tenemos encabezados en la tabla o no, es decir, si tenemos rótulos. En este caso ya él por defecto los detecta. Esa es una forma. La otra es, selecciono cualquier celda de la base de datos, me voy a la ficha insertar y acá dentro del grupo tablas tengo este control que se llama tabla y me lleva a la misma parte. Listo, entonces digámosle que aceptar, queremos aceptar, entonces ya me crea la tabla y me crea una especie de semiformato, me pone algunos colores, me pone unos autofiltros ya de una vez en los dos campos y me habilita la ficha tabla desde la cual yo puedo darle formato dependiendo de lo que necesite. Por decir algo, yo quiero mejor este color, me parece como mejor, entonces listo. Pero ya pues para gustos los colores, cada quien se mete en la parte de diseño como desee. Bueno, ya tenemos entonces la tabla. Si vemos acá nos muestra el nombre de la tabla, por defecto nos dice que es tabla 7, pero lo podemos cambiar si queremos. No lo voy a hacer en este caso para el ejemplo, lo voy a dejar así. Listo, vamos a trabajar entonces con estos datos. Ventajas que tenemos cuando trabajamos con una tabla versus cuando yo selecciono un rango es que si yo tengo una lista desplegable, que en este caso es la que vamos a crear acá en tipo de documento, se me va a actualizar esa lista desplegable de manera automática cada vez que yo ingrese un registro a la tabla. Es decir, no voy a tener que crear la fórmula o función anidada que creamos en videos anteriores, porque cuando yo lo hago con rango, el rango no se me actualiza automáticamente. Entonces, una diferencia importante: cuando trabajo con tabla, se me actualiza la lista desplegable de manera automática si yo ingreso nuevos registros. Listo, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero que todo, vamos a crearnos nuestra lista desplegable. ¿Cómo lo hacemos? Pulsamos en la celda donde la queremos crear, ficha datos, nos vamos a el control validación de datos. Acá voy un poco rápido porque esto ya lo conocemos. En permitir valor le decimos que lista, y acá vamos a seleccionar la lista, que en este caso es esta, que es la que tenemos hasta el momento. Pulsamos enter y aceptamos. Listo, acá ya tenemos nuestra lista desplegable, ya está creada. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Acá en donde yo voy a ingresar el número, vamos a crear también una validación de datos, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Entonces, ficha datos, validación de datos, ¿y qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, primero que todo, que queremos permitir una longitud de texto. Vamos a poner esto un poco más acá.
una longitud de texto y que los datos van a ser iguales a una función que vamos a ingresar acá. Entonces, nosotros ya conocemos la función buscar v, ya la vimos en videos anteriores, que lo que hace es traerme, dependiendo del dato que yo seleccione en esta columna, me trae el dato de esta columna o de la columna que yo necesite. Entonces vamos a hacer algo parecido, pero al utilizar la opción de longitud de texto, él lo que va a hacer es, no me va a traer de la lista desplegable, del dato que yo seleccione de la lista desplegable, no me va a traer el dato que le corresponda acá según la fila de ese registro, sino que lo que va a hacer es mirar el número que yo le coloqué acá como condición de caracteres, porque estamos acá utilizando longitud de texto, y me va a condicionar esta celda para que me reciba solamente ese número de caracteres. Entonces es como funciona igual a buscar v. La diferencia es que no me va a mostrar acá en este campo el dato según lo que yo seleccione de la lista, sino que me va a condicionar el número de caracteres solo porque yo estoy utilizando acá longitud de texto. Listo, entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a crear nuestro buscar v igual buscar v y vamos a comenzar a colocar nuestros argumentos. El primero, ¿cuál es? Es el valor que yo vengo buscando, es decir, el que yo voy a seleccionar acá de la lista desplegable, punto y coma. Segundo argumento es nuestra matriz, nuestra base de datos, donde tenemos toda la información. Entonces acá vamos a cambiar otra cosa. En videos anteriores lo que hicimos fue seleccionar toda la base de datos o colocar el nombre del rango que le habíamos seleccionado acá en el cuadro de nombres. En este caso no lo vamos a hacer así. ¿Qué vamos a seleccionar o qué vamos a referenciar? El nombre de las dos columnas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que si la base de datos sigue creciendo, o en este caso la tabla, no tengamos que modificar nada. Es decir, buscamos la parte dinámica que siempre pues buscamos nosotros acá en los videos. Entonces, ¿cómo lo vamos a referenciar? ¿Cómo vamos a referenciar esta base de datos? Vamos a decirle D, que es la primera columna, dos puntos, E, que es la segunda columna, y listo. El tercer argumento, ¿cuál va a ser? El valor o la columna en donde está el dato que yo vengo buscando, el que necesito traerme o el que necesito relacionar en este caso. Entonces, de mi base de datos, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Este es el que yo voy a referenciar, entonces coloco columna 2, punto y coma. El último argumento, ya sabemos que si colocamos falso es porque estamos buscando una coincidencia exacta, es decir, que el número de caracteres sea exactamente igual al que está acá. Listo. Si colocamos verdadero es cuando trabajamos con rangos de números, que este no es el caso. Entonces, último argumento, falso. Listo, ya tenemos construida nuestra función. Pulsamos aceptar. Bueno, acá nos dice que está evaluando un error, pero es porque acá no tenemos todavía información ingresada. Digámosle que sí. Vamos a seleccionar acá un dato. Entonces, digamos que queremos ingresar un pasaporte. Entonces, si vemos en la base de datos, el pasaporte no debe permitir más de 10 caracteres. Vamos a verificar si eso es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10, lo recibe. Si yo abro nuevamente, ingreso 11, no me lo recibe. Entonces ahí está funcionando. Listo, vamos a verificar con otro. Digamos con tarjeta de identidad, que si yo miro en mi base de datos me dice que no permite sino hasta 9. Entonces acá, si yo quito 1, ahí están los 9, me lo recibe. Si yo abro la celda y le agrego uno más a 10, no me lo recibe. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo quiero cédula de extranjería. Este recibe máximo 6. Es decir que acá, si le ingreso 6 no hay problema. Si le ingreso uno más, me salta el error. Entonces, como vemos, funciona. Y es alfanumérico. Si yo necesito ingresar, por decir algo, acá, que estamos en cédula de extranjería, que son 6 caracteres, digamos que eso empieza con
con eso, con esas letras. Entonces ahí tengo 6 caracteres, me lo recibe, no hay problema. Pero si yo le ingreso un carácter más, me salta el error. Entonces, como vemos, funciona. Ahora, si yo necesito modificar algún dato acá, sin tener que modificar ni la función, ni el rango de la lista desplegable, ni nada, sino simplemente modificando acá el valor, digamos que el pasaporte ya no son 10, sino que son 8, simplemente lo modifico acá, y si yo me vengo acá, selecciono pasaporte, entonces ahí tengo 6, 7, 8, me lo recibe. Si ingreso uno más a 9, salta el error. Entonces, como vemos, todo es dinámico. Si yo ingreso uno nuevo, un nuevo campo, digamos, pongámosle ejemplo 1, y que este solamente me recibe 3 caracteres. Entonces, primero me vengo acá y la lista desplegable se me actualizó de manera automática. Miren que no ingresamos ninguna fórmula ni función a la lista desplegable, no ingresamos nada de eso y se nos actualizó. Segundo, acá nos debe permitir máximo 3, entonces 1, 2, 3. No, venga, que es que estoy en pasaporte. Vamos a cambiarnos a ejemplo 1, ahora sí. Entonces en ejemplo 1 yo tengo 3, me lo recibe normal. Si agrego uno más, salta el error. Entonces, como vemos, todo funciona. Es un tip sencillo pero muy práctico que me puede servir, no solamente con este tipo de documentos, puede ser con muchas otras cosas. Bueno, eso era lo que les quería compartir entonces en el video de hoy. Hasta el próximo video. Recuerden compartirlo con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, a quien les pueda servir.